Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que usted esté viendo esta transmisión. Quiero agradecerle el valor de su atención en los próximos 15 minutos mientras seguimos hablando del sobrellevar las cargas los unos de los otros. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da y los medios que tenemos para hacer llegar a usted esta palabra. Si por alguna razón usted no está en el culto, no puede estar en el culto y oírla, a través de este medio la tiene usted. El Señor les bendiga, así que oramos, que el Señor nos ayude y que seamos edificados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das este nuevo día. Gracias por el clima y gracias por todas las cosas, Señor, que provees para nosotros. Gracias por habernos dado un nuevo día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de presentarnos delante de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues sobrellevando las cargas los unos de los otros. En Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5, leemos: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y vuelve a decir: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. En toda comunidad cristiana, al paso del tiempo, surgen problemas por razones y causas múltiples. Los buenos también resbalan, y no necesariamente por una falta intencional. Los creyentes que queremos vivir la vida cristiana tenemos la tentación de juzgar las faltas de los demás creyentes. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y la pregunta sería: ¿falta a qué? Hay faltas de lealtad, falta de fidelidad, falta de compromiso, falta moral, faltas a la ética. Hay diversos tipos de faltas, hay muchísimos tipos de faltas en las que podemos ser sorprendidos. Y muchas veces son considerados como pecados, que en realidad no son pecados, sencillamente son faltas. Y desde lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Cualquiera que sea la falta, el cristiano espiritual debe restaurar al infractor. ¿Qué es restaurar? Restaurar, si quebras una vasija de barro, si se te cae una vasija de barro y se rompe, no se va a romper por la mitad o justamente de una manera. Y si así fuera, si se rompiera nada más por la mitad, es volverla a pegar. Eso es restaurarla. O si se manchó por el uso y perdió el color que tenía al exterior, restaurarla es volverla a pintar. Y si se dañó el fondo, si se desprendió el fondo, es cuestión de volverlo a pegar y hacer que la jarra o el recipiente o el jarro o la vasija esté otra vez en condiciones de uso o de vida. En este caso, al ser humano hay que ayudarle a estar de pie, y no solamente estar de pie, ayudarle a caminar. Nuestro texto hace hincapié en la cura, no en la excomunión. Hay iglesias, asociaciones que practican la excomunión. Y en la excomunión conozco a una iglesia en particular que si descomulgan a un hermano, el hermano quiere ir al culto, pues allá en la calle, no puede entrar al templo. Se llega el momento de orar y ellos se acostumbran a orar de rodillas. Allí en la calle se habrá de arrodillar. Y cuando termina el culto y ya todo el mundo se despide, se saludan unos a otros, menos aquel hermano que está descomulgado. Él simple y sencillamente terminó el culto, debe encaminarse a su casa de regreso o a donde tenga que ir.
Y eso para mí, bueno, ha sido doloroso conocer gente que lleva años que no le dan la comunión y viven en esas condiciones y siguen yendo a la iglesia. Muy bien, este texto no habla de excomunión y tampoco está considerando en particular el castigo. Si se trata de una disciplina, la disciplina es una oportunidad de demostrar que amas a Dios, que amas la iglesia y que la disciplina en este caso es tomada como un medio de demostrar, no es un castigo. Así que antes de juzgar, deberíamos realizar que si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría en el lugar de esa persona. 2 veces en este pasaje menciona las cargas, una para cumplir la ley de Cristo y la otra llevando las cargas. Una para cumplir la ley de Cristo y es llevando las cargas los unos de los otros, y otra en la que se trata de las cargas que son personales, porque hay obligaciones que nadie puede cumplir por otro, tareas que son responsabilidad personal. Mi huella es única, nadie puede poner mi huella digital por mí, porque no coincidiría, no sería la mía. Mi firma, aunque se parezcan otras firmas a la mía, mi firma es mi firma. En las partes en las que yo tengo que comparecer ante alguna autoridad, soy yo el que debe de comparecer, no otra persona. Son responsabilidades personales, cargas personales. La responsabilidad en mi hogar es mía, no es ajena. Funcionalidad. El capítulo 6, versículos 6 al 10 ahora. Dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Qué importante es esto. Debemos compartir de toda cosa buena con quien nos instruye en la palabra de Dios. Hay muchos que están predicando que no se debe diezmar, pero en particular la palabra del Señor nos enseña esto. Se dio en base a la ley al pueblo de Israel, pero antes de la ley Abraham dio diezmos, dice la Escritura, de todo el botín. Allí habría que considerar qué parte también del botín fue, porque pues, personas no diezmó, no sé qué otras cosas, no. Habría que ver ese detalle con detenimiento. Pero nadie se engañe, dice, que Dios no puede ser burlado. Es decir, no se pueden burlar de Dios. El diezmo no es una cantidad que te va a dejar pobre y que si te la quedas tampoco te va a hacer rico. Y no es una cuestión de generosidad, es una cuestión de deber con Dios. Es pagar, no es lo voy a dar. Es algo que Dios está demandando de ti. Es una forma de administración a través de la cual aprenderás a ser cuidadoso de cómo inviertes o gastas o distribuyes tus recursos cuando sabes que te va a quedar el 90% de lo que Dios te ha dado. Dice la Escritura entonces que según lo que sembremos, eso también cosecharemos. Cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 35, dice que traigamos a la memoria o que recordemos las palabras del Señor que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Para mí el asunto del diezmo no es un asunto de ley. Para mí no es un asunto de obligación por ley, es un asunto de fe, de que Dios va a suplir el resto de lo que tú tengas que hacer, porque amas a Dios y porque crees que Él es suficiente para ti. Así que no olvidemos esta bienaventuranza del Señor, que más bienaventurada cosa es dar que recibir.
hago una pregunta: ¿qué es mejor, dar o recibir 100 pesos? Y si es con sentido común, me vas a responder, recibirlos. Pero cuando aprendes en la Escritura que es más bienaventurada cosa dar que recibir, entonces el sentido cambia. En lugar de recibir, cambia a dar. El que siembra para sus placeres, esa será su cosecha. El que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna, nos dice el texto. Si hacer el bien fuera un hobby, no habría cansancio y siempre habrá oportunidad de hacer bien a todos, pero la prioridad siempre deberá ser la familia de la fe. Este pasaje demanda una acción práctica. La iglesia debe ser auténticamente solidaria. Si alguien nos instruye en lo espiritual, pues lo de menos es hacerle partícipe de lo material. El Evangelio no suprime los errores y peligros de la vida. De esto tenemos que estar bien conscientes. Cuando Jesús oró en San Juan capítulo 17, aquella oración fue, según el versículo 15, que Dios no nos quitara del mundo, sino que nos guardara del mal. Y el mundo está lleno de males. Lo que olvidemos, benditamente, es cierto que Dios perdona nuestros pecados. Y también es cierto que Dios no borra las consecuencias del pecado. Hay personas que llevan cicatrices por su pecado. Y una vez que se convierten, yo no he visto que Dios les borre la cicatriz. El que peca contra su cuerpo afectará su salud, aunque sea perdonado su pecado. Quebrantar la ley moral va a traer consecuencias. Hacer el bien sin cansancio es como echar tu pan sobre las aguas, el cual, después de no muchos días, hallarás. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Las palabras finales que escribe el apóstol Pablo se encuentran aquí, en Gálatas 6, del 11 al 18. Y dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, dice: paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, con vuestro espíritu. Amén. Así termina el apóstol Pablo en sus últimas palabras en esta epístola. Circuncidados y no circuncidados necesitamos un Salvador. ¿Estaremos de acuerdo con eso? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escribió Juan en el capítulo 3, versículo 3, palabras del Señor. Ojo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El judío creía que por origen tenía asegurado un espacio en el reino de Dios. Pero luego Jesús lo expresa de otra forma. El mismo nacimiento. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, sea judío o sea gentil. San Juan capítulo 3, versículo 5. Cristo santifica a la iglesia purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, así que una parte, en este sentido, el agua viene siendo la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 26 nos dice esto: lo que es nacido de la carne, carne es. Escribió el apóstol Juan en el capítulo mismo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50. Pablo solo firmaba las cartas que de él dictaba a su amanuense, pero en esta el amor y la preocupación por los hermanos de Galacia le hicieron escribir.
les manda a decir, fíjense con cuán grandes letras les escribo. Qué cosa maravillosa, ¿no? Cuán grande es el amor que este hombre tenía por la iglesia. Y dice, les escribo de mi propia mano. Puede significar tres cosas. La letra grande puede referirse a la importancia que tenía lo que les mandaba decir. También podría ser otra cuestión, que por falta de la costumbre de escribir, pues hacía las letras grandes. Y otra razón por la cual es considerado esto de las letras grandes es porque él sufría de un tanto de dificultad para mirar. Entonces la única manera en que puede escribir una persona que le falla la vista, y lo digo por experiencia, si yo no tengo lentes no puedo hacer la letra que acostumbraba a hacer. Tengo que hacer una letra más grande para saber lo que estoy escribiendo y poder ver lo que estoy escribiendo. En aquel tiempo había esa costumbre de ver algunas cosas como lo que se llama estigma. Así que el apóstol Pablo escribió esto acerca de los que mandaban circuncidarme. Los que querían que los de Galacia se circuncidaran tenían tres motivos. Uno, que menciona prácticamente o claramente este pasaje, es evitar la persecución, porque el circuncidado pasaba como judío. La fe podía considerarse entonces como una práctica añadida, y así evitarían la discriminación de parte de los judíos. Por otro lado, en un segundo lugar, podría ser buscar la aprobación de Dios, es decir, que los creyentes guardaran las reglas de la ley para merecer la salvación, lo cual pues no puede ser así, nosotros sabemos. Y un tercer aspecto sería el interés particular. ¿Por qué circuncidarles si ellos no cumplían la ley? Bueno, lo que se podría derivar de esto sería para presumir que habían hecho prosélitos. La circuncisión y la incircuncisión no importan más que el actuar de la fe, y eso es lo que aprovecha Pablo para expresar. Vuelvo a repetir, la incircuncisión y la circuncisión no importan más que el actuar de la fe en Cristo. Las costumbres a las que hacía ahorita referencia, anticipando un poco a esto, era que hay gente a la que le gusta el asunto de los estigmas. Y Pablo dice llevar en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Por otro lado, era común que los amos marcaran a sus esclavos con un hierro candente. Pablo quería decir que las cicatrices de lo que él había sufrido por Cristo eran la marca de ser esclavo de Jesucristo. Ya concluimos. Después de la intensidad y la apologética en esta carta, llega la paz y la bendición. Pablo amonestó, reprendió y halagó a los de Galacia. Pero la última palabra sobresaliente en esta despedida, en estas palabras finales, es gracia. Esta era para Pablo la palabra más importante. La usó en sus salutaciones finales. Si usted revisa los últimos versículos de la primera y la segunda carta a los Corintios, la va a encontrar. Si usted checa los últimos versículos en la epístola a los Efesios, en la epístola a los Filipenses, a los Colosenses, si checa las dos epístolas de los tesalonicenses, los últimos versículos, las dos epístolas a Timoteo, los últimos versículos, a Tito y a Filemón, va a encontrar que es la misma salutación como en esta carta, incluyendo la palabra gracia. La gracia de Dios, el favor que nadie merecemos, pero que es suficiente para todo el mundo. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes que vieron esta palabra hoy. Dios les bendiga. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí y de oír de ti y conocer de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.